Aquellos que conectáis desde España, buenos días a los que conectáis de Latinoamérica. El objetivo de este webinar es un poco explicar. Buenos días, Héctor, desde Cuernavaca, de Morelos, en México. Podéis ir escribiéndome por el chat en paralelo, yo iré leyendo y contestando, ¿vale? El objetivo un poco de este webinar es explicar un poco en qué consiste la certificación PMI-RMP, ¿vale? Como bien sabéis, PMI tiene, digamos, una serie de certificaciones en gestión de proyectos. La más conocida es la certificación PMP, que es la de Project Management Professional, que es digamos, la más generalista para director de proyecto, y a partir de ahí pues tiene o certificaciones más especializadas, como puede ser esta que vamos a ver hoy, que es el Risk Management Professional, o puede ser, por ejemplo, la de Business Analysis, o la de Scheduling, o la de Agile, o la de alguna más que hay por ahí. En principio son todas las que hay. Y luego tienes, subiendo más de nivel, pues tienes temas de Program Manager y Portfolio Manager. Recientemente, también sabéis, PMI ha realizado la adquisición de Discipline Agile, que es una empresa más orientada a temas de Agile, ¿vale? Lógicamente, y tiene su propio roadmap de certificaciones, ¿vale? Que bueno, es un tema relativamente novedoso que está arrancando ahora en 2020 y que bueno, pues tiene su propio roadmap de certificaciones y su propia forma de proceder, ¿no? ¿Vale? Que en cierto modo, bueno, pues se está alineando con PMI, ¿no? ¿Vale? Que tiene también, por ejemplo, el tema de PMI-ACP, pues tiene también una integración, ¿no? Con la parte de PMI-ACP, que es la parte, digamos, donde más converge Disciplina Agile, ¿no? Vale, pero centrándonos en el objetivo es más la parte de gestión de riesgos en proyectos, aunque digamos la gestión de riesgos como tal se puede aplicar en cualquier tipo de proyecto, si bien tiene más peso en aquellos proyectos de alto riesgo, o aquellos proyectos digamos, de gran envergadura, megaproyectos, donde digamos la gestión de riesgos es tiene mucho mayor impacto, digamos, en el resultado del proyecto. La introducción, o sea, un poco por qué la gestión de riesgos es tan importante para PMI, por qué le dio tanto peso a PMI a esta área de conocimiento, y de hecho le llevó a crear una certificación específica, igual que la de Scheduling, que se crearon en 2008 en paralelo, ambas certificaciones. Luego veremos algunos casos que son bastante interesantes en cómo en determinados de Latinoamérica, fundamentalmente, sobre todo en Perú, la gestión de riesgos ha alcanzado el sector público y es un requisito imprescindible para proyectos del sector público. Luego algunos temas interesantes de cómo encajar, como bien sabéis, todas las certificaciones de PMI se organizan en dominios, cómo encajar los dominios de la certificación de riesgos con los procesos de gestión de riesgos del PMBOK, ¿vale? ¿Qué requisitos hay que tener para certificarse PMI-RMP? ¿Vale? Que es la certificación de riesgos de PMI, y que veremos que bueno, tiene unos requisitos un poco particulares. Y luego nuestra propuesta formativa para alcanzar esta certificación, que entendemos que es un valor diferencial, y que aquellas personas que la obtienen pues digamos tienen un valor de referencia dentro de sus organizaciones, ¿no? Vale. Como sabéis, PMI realiza todos los años un estudio que le llama el Pulse of the Profession, donde estudia, pues como bien dice, el pulso de la profesión, es decir, cuáles son las tendencias principales de la dirección de proyectos, ¿no? En 2015 en concreto, ¿vale? Le dio mucho peso a la parte de la gestión de riesgos y, digamos, venía a decir que la gestión de riesgos era el cimiento de la dirección de proyectos, que era
Project Management Foundation, ¿no? Como que toda buena dirección de proyectos debía cimentarse o debía partir de una buena gestión, cosas, digamos, separadas, que no son cosas optativas, sino que cuando hablamos de una buena gestión de riesgos, cuando estamos hablando de una buena gestión de proyectos, estamos hablando de una buena gestión de riesgos, que van a ir lógicamente de la mano, siempre teniendo en cuenta, lógicamente, que en función del nivel de riesgo del proyecto, pues esa necesidad será mayor o menor, ¿no? ¿Vale? Y que determinadas prácticas de la gestión de riesgos tendrán más sentido en determinados proyectos que en otros, ¿vale? Que no es un campo, ¿vale? Bien, este análisis decía que solamente el 64% de las organizaciones aplicaban con frecuencia prácticas de gestión de riesgos, lo cual de hecho disminuía con respecto a la cifra que se había alcanzado en 2012, que era el 61%, pero sí que encontró una correlación entre las organizaciones que se denominan de alto desempeño y aquellas que aplicaban con frecuencia gestión de riesgos, ¿vale? Y por que se consideran de bajo desempeño, solo el 49% de esas organizaciones aplicaban gestión de riesgos. Así que encontré una correlación, digamos, entre aplicar gestión de riesgos y ser una organización de alto desempeño, ¿vale? ¿Y a qué le denomina PMI una organización de alto desempeño? Bueno, pues aquella cuyos proyectos se alcanzan satisfactoriamente los objetivos con una frecuencia de 2,5 veces superior y con un sobrecoste 13 veces menor que las organizaciones de bajo desempeño. Si tú eres una organización de alto desempeño, vas a alcanzar los objetivos con mayor frecuencia y a menor coste que las de bajo desempeño. Entonces sí que encontró una correlación entre alcanzar esos objetivos con una mayor frecuencia y gestionar los riesgos de una manera, digamos, constante y con cierto rigor, ¿no? Vale, aquí veis también este mismo concepto, ¿no? En rojo tenéis aquellas organizaciones que siempre aplican gestión de riesgos, es decir, que tienen un procedimiento de gestión de riesgos implementado en la organización y que lo utilizan de manera, digamos, sistemática, ¿vale? Y no de manera puntual, frente a las verdes que lo hacen, pues digamos, un poco a discreción del project manager o de la persona que es responsable del proyecto, ¿no? Entonces tenemos en rojo que siempre aplican gestión de riesgos, en verde las que la aplican de manera, digamos, un poco a discreción, a veces sí, a veces no, ¿no? Entonces, cuando siempre se aplica gestión de riesgos, el 73% cumple con los objetivos frente al 60%, el 61% acaban en tiempo, en plazo, frente al 46% y el 64% acaban en presupuesto frente al 51%, ¿vale? Con lo cual, una vez más, se establece una correlación directa entre gestionar de manera rigurosa, tener un proceso de gestión de riesgos implantado en la organización y cumplir con objetivos, acabar en plazo, acabar en coste. Con lo cual, que al final es un poco los principales objetivos que tenemos cuando gestionamos un proyecto, ¿no? ¿Vale? En dicho informe identificaba una serie de prácticas fundamentales o best practices para ser una organización de alto desempeño, ¿vale? Ya incluía, en primer lugar, lo que estamos comentando, un mayor rigor en la práctica de gestión de riesgos y otros conceptos como son la mayor eficacia en la transmisión del conocimiento, que es todo el tema de gestión del conocimiento que tiene, digamos, su principal foco en las lecciones aprendidas, pero hay otros aspectos que se recogen en el PMBOK, hay un proceso específico de gestión del conocimiento. Otro punto, lógicamente, estamos hablando de 2015, la aplicación de las prácticas ágiles, que ahora ya es una realidad, pero en 2015 era una práctica más emergente, ¿vale? Y un concepto muy interesante que es el concepto de la realización de beneficios, ¿vale? Beneficios, si no estoy familiarizado con ese concepto, viene a decir que si yo realizo un proyecto lo tengo que realizar por alguna razón. No vale que yo realice un proyecto y me olvide, digamos, de cuál es el resultado de ese proyecto, ¿vale? Es decir, es tan importante ejecutar el proyecto en plazo y coste como que el resultado de ese proyecto obtenga los beneficios esperados, ¿vale? Y ahí entra mucho el concepto de riesgo, aunque ahí entra más el concepto, digamos, de portfolio, de programa, ¿vale? Más que a nivel de proyecto, ¿no? O sea, es tener en cuenta, digamos, los riesgos del portafolio de proyectos o de programas que me permiten alcanzar los beneficios esperados, ¿vale? Es un concepto más elevado, ¿no?
Vale. Estas circunstancias fueron las que, como he comentado, en 2008 dieron lugar a la aparición de esta certificación, que es la certificación PMI-RMP de Risk Management Professional, y es la que, digamos, de alguna manera garantiza que un profesional tiene las competencias necesarias para gestionar riesgos. Cuando hablamos de gestionar riesgos, lógicamente un PMP las tiene, pero cuando hablamos ya de una especialización, en proyectos, digamos, de mayor alto riesgo, pues es un valor diferencial, ¿vale? Entonces, para este tipo, digamos, de certificaciones, PMI realiza lo que llaman un estudio de alineación de rol, ¿vale? Un Role Alignation Study. Yo participo de pues, es el perfil de gestor de riesgos en la actualidad. PMI te plantea, digamos, un poco a qué se dedica un gestor de riesgos actualmente en la organización, qué competencias tiene, con el objetivo, digamos, de alinear la certificación y sus dominios con la con esta certificación, ¿no? Vale, en la última, que es la versión del 2011, el estudio de acción de Role o Role Alignation Study de la certificación PMI-RMP, indica que un profesional en gestión de riesgos tiene que ser capaz de las siguientes cosas. Tiene que ser capaz de evaluar el proyecto, lógicamente, estar capacitados para mitigar las amenazas y capitalizar las oportunidades. O sea, aquí entran conceptos interesantes de que no vale simplemente con las, hay que buscar las oportunidades y capitalizarlas, ¿vale? Para conseguir, de alguna manera, también balancear. Es decir, si yo tengo un proyecto donde solo me centro en las amenazas, es probable que necesite las oportunidades para balancear y que el resultado del proyecto sea positivo, ¿no? ¿Vale? Y por último, deben ser capaces de comunicar los riesgos al equipo de proyecto, ¿vale? Aquí hay un tema muy importante que es el tema de la comunicación, ¿vale? No basta simplemente con gestionar los riesgos, sino que hay que saber comunicarlos, ¿vale? Ahí entra toda la parte de gestión de interesados, las de comunicación, que se abordan, digamos, de manera específica en esta certificación, ¿no? La evolución de los certificados IRMP a lo largo de todos estos años. Bueno, pues como he comentado anteriormente, la certificación PMI-RMP nace en 2008, ¿vale? Aquí aparecen valores desde finales del 2011, que es cuando empieza a haber un poco certificados cada por año y acumulados, ¿vale? Y actualmente, si no recuerdo mal, estamos ya, esta cifra es del 31 de mayo del 2019, pues ya estaremos por en torno a los 5.500 certificados a nivel mundial, ¿vale? Es una certificación, si no estoy muy informado, ocupa el cuarto lugar de certificaciones de PMI. La primera, lógicamente, es la segunda sigue siendo el CAPM, y a partir de ahí está el PMI-ACP, y la siguiente certificación sería la certificación de riesgos, ¿vale? Estamos hablando de una certificación bastante específica para un determinado de y fundamentalmente buscando la diferenciación, ¿vale? Una vez que ya tengo una certificación PMP, la siguiente idea es diferenciarse, y a partir de ahí cada persona debe elegir un poco por qué camino debe ir análisis, prefiere ir al ACP o a temas de con disciplinaridad, es una decisión. Vale, yo ahí también lo que intento reflejar es que normalmente se ha visto bastante afectado el número de certificados por año con las nuevas ediciones del PMBOK, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando sale una nueva edición del PMBOK, pues lógicamente se genera cierto temor a que cambie mucho el examen, y suelen generarse picos de certificados, ¿no? Por eso, cuando se hubo picos, y en edición sexta también hubo picos de certificados a nivel mundial, ¿no? Vale. Tiene salido un nuevo estándar, salió el año pasado, un nuevo estándar de riesgos de PMI que veremos a continuación, ¿vale? Lo que es cierto es que a día de hoy, y esa situación se mantiene en el tiempo, no ha habido un impacto real en la certificación tal y como está concebida
tanto por la posición 6 del PM Book como por el nuevo estándar de riesgo. Es decir, no ha habido una revisión de la certificación de riesgos y del examen que sigue siendo basada en la edición 5 del PM Book, ¿vale? Esto es una situación actual. El nuevo estándar de riesgos hasta en 2009, como he comentado, y la última versión fue en 2009. 10 años en sacar una nueva versión. Y ahora veremos que la nueva versión que ha salido es una edición, digamos, con más alcance, porque no se limita a la gestión de riesgos en proyectos, sino que va a la gestión de riesgos en programas y en portafolios, ¿vale? Que es esto que tuve la oportunidad de colaborar en esa, bueno, como bien sabéis, los estándares de PMI los abren a un periodo que llaman el Public Exposure Draft, que es como un periodo en el que tú puedes hacer comentarios al estándar y aportar valor. Bueno, pues, yo participé en la versión esta del 2019 y un punto diferencial es que lo han elevado a lo que llama PMI Standard, ¿vale? Foundational Standard es como la Champions League de los estándares, en el sentido de que ahí están el PM Book, el estándar de programas, el de portafolios. El que el máximo nivel de PMI, pues fundamentalmente que abarque, como comento, no solamente proyectos, sino también programas y portafolios, ¿vale? Como he comentado, ahora mismo no ha habido un impacto real de este nuevo estándar en el examen y ahí ponía, esta slide la hice en noviembre del año pasado, de momento no ha habido ninguna novedad y ahí cuando muy pronto, yo ya diría que incluso muy pronto en Q2, ¿vale? Es decir, no se esperan cambios, de momento no había ninguna notificación de PMI al respecto de que vaya a haber cambios en la certificación PMRMP, ¿vale? Entonces, esa es la realidad a día de hoy, lo cual, bueno, pues es una buena oportunidad si está interesado porque de alguna manera todavía no se sabe cómo va a evolucionar, entonces sigue funcionando con la versión. Hay una slide que suelo incluir digamos, de cuál es la evolución de los certificados a nivel de países hispanohablantes, ¿vale? Esta última posiblemente es del año pasado y, digamos, el liderazgo, que eso lo mantendrá seguro a nivel países hispanohablantes, lo tiene Perú, también veremos un poco por qué a continuación, seguido por Colombia, hay España a la par, de hecho ahora probablemente México esté por delante de España y a partir de ahí pues ya digamos el nivel de certificados es bastante más bajo y aparecen países como Chile, Panamá, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, es una información interesante en cuanto al número de certificados por país, ¿no? ¿Vale? Vale, como he comentado, empezó en 2008 y con el tiempo pues, ha ido cogiendo peso en el mercado laboral, ¿vale? Sobre todo, también es cierto que cada vez los proyectos tienen más riesgo, ¿vale? En todos los sectores donde se está trabajando por temas de modelos de negocio, por temas de continuos cambios, cada vez los proyectos tienen más riesgo, con lo cual estos riesgos cada vez cobran un papel más importante, ¿no? Si bien es cierto que cuando hablamos de metodologías ágiles, que de momento la certificación de riesgos no lo abarca, la gestión de riesgos se puede considerar que es implícita en el propio proceso, digamos, de la metodología ágil, ¿no? Cuando yo, digamos, por ejemplo, si trabajo con Scrum y trabajo con sprints, se supone que yo voy gestionando el riesgo en cada sprint y no hago una gestión tan explícita, aunque podría hacerla, que cuando hago trabajo digamos, en predictivas, ¿vale? Pero, como he comentado, eso no es una forma cerrada de hacerlo, sino que cada organización debe encontrar la forma adecuada de gestionar los riesgos. Es decir, incluso hay metodologías que incluyen la gestión de riesgos en Agile, ¿no? Que los riesgos se gestionan, digamos, tienen su propia gestión dentro del tablero Kanban, ¿no? Vale, ¿qué tipo de posiciones podemos encontrar ahí? Podemos encontrar, por ejemplo, analista de riesgos, ¿vale? Que sería, digamos, como el en gestión de riesgos, sobre todo orientado a temas de análisis cuantitativo, entraría temas de análisis Monte Carlo,
análisis de sensibilidad, diagrama de tornado, etcétera, ¿vale? Eso se utiliza en determinados tipos de proyectos, ¿vale? En grandes proyectos, ¿vale? Luego, gestor de riesgos de un proyecto. Cuando también trabajamos en proyectos de cierta envergadura, puede ser que exista una figura específica para la gestión de riesgos, igual que existe una figura específica de un planificador o de control de costes, ¿vale? O una figura que es bastante interesante, que es la de gerente de riesgos de una organización que trabaja por proyectos, es decir, es una figura corporativa que está también muy ligada a la fase de oferta, ¿vale? Entonces, es una figura a nivel, digamos, transversal de la organización que es el que vela por la gestión de riesgos organizacional, ¿no? ¿Vale? Y luego un director de proyecto, como he comentado, pues si tú quieres diferenciarte como director de proyecto y trabajas en proyectos de alto riesgo, esta certificación, lógicamente, te da un valor diferencial. Vale. Digamos, posiciones de, pues estos son ejemplos, en concreto además son ejemplos que me han llegado a mí, me llegó una oportunidad que en su momento me la ofrecieron y que la publiqué, bueno, luego os comentaré, yo tengo un grupo de LinkedIn que se llama Quiero ser PMI-RMP, lo veremos más adelante, pues publico información sobre gestión de riesgos, sobre la certificación o, por ejemplo, cosas como esta, que es una posición que me llegó a mí y que como yo no en aquel momento no me interesaba, la publiqué y buscaban una lista de riesgos para un proyecto que es el proyecto del ITER, ¿vale? El proyecto del ITER es un megaproyecto que se realiza en el sur de Francia, que es el quinto proyecto más costoso de la historia y digamos, un proyecto experimental que intenta buscar una nueva forma de energía nuclear, ¿vale? De energía nuclear. Bueno, es un proyecto enorme, muy grande, que tiene un alto nivel de riesgo. Por ejemplo, que el cliente creó una figura que era de la analista de riesgos, ¿no? De un risk analyst más orientado pues, a lo que he comentado, ¿no? Análisis Monte Carlo, hacer modelos, digamos, de gestión de riesgos. Y un requisito para acceder a esa posición era ser PMI-RMP, ¿vale? Con lo cual ahí tenéis un ejemplo de valor diferencial, ¿no? Una búsqueda que yo hice hace ya algunos meses en Internet, ahora a nivel mundial 120 resultados, ¿vale? Lógicamente, tampoco os voy a engañar, ese tipo de cosas siempre tienen mayores oportunidades en países como Estados Unidos, Canadá, a lo mejor Australia, en países como Emiratos Árabes, por ejemplo, en Arabia Saudí. Son países en el sentido que son más demandantes o que le ven más valor a este tipo de certificaciones, ¿vale? El resto de los países pues les cuesta un poco más por los que están, ¿vale? Que me han surgido, y esta por ejemplo sí que me surge a mí, la ejecuté, pues hay proyectos, por ejemplo, proyectos de PC, donde el cliente exige que una tercera parte, que no sea la empresa ejecutante del proyecto, realice un análisis de riesgos del proyecto, ¿no? En este caso, un análisis de riesgos con análisis Monte Carlo y demás, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo de una oportunidad, digamos, de consultoría que te puede decir, más allá, digamos, del desempeño dentro de la organización, ¿no? ¿Vale? La información más en las certificaciones que se hacen de vez en cuando de cuál es la certificación mejor pagada, pues en 2015 había un estudio de la firma Food Partners en el que decía que la certificación PMI-RMP aparecía como la 9ª mejor pagada entre las certificaciones TI de tecnología de la información, ¿no? ¿Vale? Pues donde si surge una oportunidad, el número de personas que pueden acceder a él es limitado y que suelen, lógicamente, ir acompañados de una buena remuneración, ¿no? ¿Vale? Otro punto que había comentado, que había adelantado, es que había una evolución en cuanto a que en el sector público, en determinados países, se empieza a exigir la gestión de riesgos como un requisito, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo muy importante, que es el ejemplo de Perú, en el que las obras de construcción emitió una directiva en la que las obras de construcción del sector público debería ejecutarse una gestión de riesgos basada en el guía PMBOK y en concreto en su estándar for Project Risk Management, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso también puede explicar por qué Perú es el país que tiene mayor número de certificados PMI-RMP de países hispanohablantes, ¿no? Porque ha habido una que ha exigido una gestión de riesgos basada en
en PMI y, lógicamente, hay un certificado en riesgos, pues tiene una situación preponderante frente a cualquier otro profesional, ¿no? ¿Vale? Ahí, digamos, un trabajo muy interesante de los capítulos de PMI en Perú, ¿vale? Que trabajaron junto con la administración, incluso desarrollamos un anexo en el que se explicaba cómo hacer una gestión de riesgos según PMI, ¿no? ¿Vale? Hay otros países, como en México, donde se ha sacado una norma mexicana basada en la ISO 21500. La ISO 21500 es una norma de gestión de proyectos y, basándose en esa norma, o en esa guía, perdón, saca una norma de naturaleza prescriptiva en la que había que gestionar los proyectos. Esta norma, al final, es muy parecida a la del PMBOK. Por lo tanto, estaba apoyando esa forma de gestión, ¿no? ¿Vale? Y luego tenemos un ejemplo como Colombia, por ejemplo, que también, si vais viendo, corresponde más o menos con los países que hemos visto en la cabeza de la lista, que eran Perú, México, Colombia y España. Bueno, pues en todos esos países ha habido, digamos, a nivel global, cierta concienciación en torno a la gestión de riesgo. En este caso, en el caso de Colombia, había un plan nacional de gestión de riesgos de desastre, ¿no? ¿Vale? Vale. ¿Qué pasa la gestión de riesgos de la certificación PMI-RMP tal y como está concebida ahora? Bueno, pues a día de hoy, como os he comentado, sigue sin haber un cambio en cuanto a los nuevos estándares que se han publicado, es decir, al PMBOK versión 6 y al nuevo estándar de riesgos en proyectos, portafolios y programas, trabajando con la versión del 2009, ¿no? Que siguen los procesos que veis son los que se ven en pantalla, que son los típicos de una parte de planificación y una parte de monitoreo y control, es decir, no viene la parte, digamos, de ejecución, ¿no? ¿Vale? Los procesos son los típicos de la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar un análisis cualitativo cuando es necesario, un análisis cuantitativo, planificar la cosa de la parte de planificación y luego una parte de control de los riesgos, ¿no? ¿Vale? Esos, digamos, son los procesos que corresponden a la versión 5 del PMBOK y son los que sabemos son vigentes a efectos del examen de riesgos, ¿vale? En el PMBOK edición 6, que es el que está ahora mismo vigente, bueno, como bien sabéis, ahora la edición 7 del PMBOK está en proceso, digamos, como comentaba antes, del post-draft, o sea, la parte en la que la gente puede hacer comentarios, pero la versión vigente es la versión 6 y con respecto a la edición 5, la diferencia es que incluye un proceso, que es la parte de implementar la respuesta a los riesgos en la parte de ejecución, y cambia el concepto de controlar los riesgos por monitorear los riesgos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque la parte, digamos, de implementación queda en la parte de ejecución y aquí se centra más en garantizar que los planes de CACES, ¿no? Identificar los riesgos, ver riesgos residuales y evaluar, digamos, el proceso de gestión de riesgos en su globalidad, ¿no? ¿Vale? Esta es la versión actual que está vigente de la edición 6, pero vuelvo a repetir, el examen de riesgos se basa en la edición 5. Vale. ¿Qué dominios tiene la certificación de riesgos? Bueno, como bien sabéis, las certificaciones de PMI suelen tener una serie de dominios. En este caso tiene un dominio de planificación y estrategia de los riesgos, ¿vale? Que es todo el tema de políticas, procesos y procedimientos, ¿vale? Más a nivel corporativo, ¿vale? 2002, que incluye toda la parte de gestión de interesados, ¿vale? Que ahí es muy importante el tema de cuál es la tolerancia al riesgo de diferentes interesados, el tema de priorización de los riesgos, el tema del ownership, es decir, quién es el propietario del riesgo, quién es el propietario de la acción del riesgo, todo ese tipo de temas son las personas implicadas, que es parte de gestión de interesados o stakeholders, ¿vale? Luego el dominio número 3, que es la facilitación del proceso de riesgo, pues ahí entran, digamos, la parte más core de la gestión de riesgos, todo el tema de identificación, evaluación. Cuando hablamos de evaluación hablamos de análisis cualitativo y cuantitativo, tema de planificar las respuestas, todo eso estaría en el dominio 3, ¿vale?
Luego tenemos el dominio 4, que es parte de monitorización y reporting de los riesgos, ¿vale? Que ahí estás evaluando la respuesta a los riesgos, tema de métricas, de KPI, ¿vale? El tema de comunicar el resultado de las respuestas a los interesados o stakeholders, ¿vale? Todo eso entraría en esta parte, ¿no? Luego el dominio 5, que es un poco el que la gente en principio le da un poquito más de respeto, es lo que se llama el análisis especializado de los riesgos, ¿vale? Ahora lo veremos. Realmente no es el dominio que tiene más preponderancia. Aquí entraría todo el tema de análisis Monte Carlo, todo el tema de herramientas un poco más complejas que pueden exigir un conocimiento, digamos, de estadística y más profundo, ¿no? ¿Vale? Es importante tener en cuenta que desde el punto de vista del examen, lo que te exige PMI es que interpretes los resultados, digamos. Es que si yo veo, por ejemplo, el output de un análisis Monte Carlo o de un diagrama de tornados, sepa interpretar el resultado. No me va a examinar sobre cómo generar el modelo, ¿vale? Que sería un poco la parte más técnica en cuanto a términos de estadística y del analista de riesgos, ¿no? ¿Vale? Es más un tema de ser capaz de entender qué es lo que me quiere, cuál es el output, digamos, de esas técnicas, ¿no? ¿Vale? Es un poco el reparto de los diferentes dominios, ¿vale? El que tiene más peso, como he comentado, es el dominio número 3, porque es el core del proceso, que es la parte de facilitación del proceso de riesgos. Tenemos a partes iguales, pues el dominio 1, el dominio 2 y el dominio 4, ¿vale? Y como veis, el dominio 5 es el que tiene menos peso. O sea que si vosotros pensáis que la certificación de riesgos exige, por ejemplo, saber mucho sobre distribuciones de probabilidad, distribución normal, distribución beta, no es ese el enfoque de la certificación. Obvio que te van a caer preguntas relacionadas con ello, no tanto desde un punto de vista matemático, sino desde un punto de vista de interpretación. Pero es digamos, un porcentaje de preguntas que no es relevante con respecto al resto, ¿no? Vale. Porque de alguna manera aquí es un cuadro que hemos elaborado nosotros, lo que hacemos es, digamos, buscar la trazabilidad entre los dominios que hemos visto antes, los 5 dominios, y los procesos del PMBOK, ¿vale? De manera que en el dominio 1, vimos que era un tema de procedimientos, de políticas, pues lógicamente está trazado con elaborar un plan de gestión de riesgos, con ese proceso, ¿no? El dominio 2 de gestión de los interesados, pues ahí abarca un poco todo, ¿no? ¿Vale? Abarca todos los procesos. Si vamos a la facilitación, como hemos visto, pues ahí entraría un poco tema de elaborar el plan de gestión de riesgos, pero sobre todo entraría tema de identificar, análisis cualitativo, cuantitativo y planificar las respuestas a los riesgos. Si nos vamos al dominio 4, pues básicamente tendremos el control de los riesgos, que como veis está presente en prácticamente todos los procesos, salvo en el dominio 5, donde lo que vemos son, aunque está muy centrado en técnicas específicas de análisis cuantitativo de riesgo, vamos a ver técnicas especializadas en casi todos los procesos, ¿no? Por ejemplo, en planificar las respuestas, pues veremos el análisis Bouty, que es un tipo de análisis que se realiza para identificar cuál es la respuesta óptima a un riesgo, ¿no? ¿Vale? Vale, la siguiente es requisitos necesarios para certificar un PMI RMP. ¿Vale? Este es uno de los temas, digamos, que tenéis que revisar con más tranquilidad para ver si cumplís con ¿vale? Pues, ¿qué es lo que marca PMI? PMI habla de una experiencia acumulada en los últimos 5 años consecutivos, ¿vale? Antes del envío de la solicitud, y en ese como en si tienes una formación, digamos, de tipo universitaria, ¿vale? Que sería la que aparece ahí de 4 años de título universitario equivalente global, o una formación, digamos, no universitaria, ¿no? En función de eso, la experiencia que te piden es de 4.500 horas o 3.000 horas. Y con respecto a la educación, son 40 horas o 30 horas, ¿vale? Importante decir que siempre, cuando hablamos de formación, las horas de formación exiges formación específica de la metodología de PMI, sino que solo implica que sea formación en gestión de riesgo, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando me certifiqué, pues
creo que sí que es verdad que hice un curso especializado en gestión de riesgos de aproximadamente 2 días, que eran 16 horas, pero el resto lo completé vía asistir a un seminario, por ejemplo, sobre una herramienta de riesgos de Palisade, o vía asistir a una formación corporativa en mi empresa de gestión de riesgos. Es decir, no tienes por qué ser, digamos, de gestión de riesgos según PMI. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué es lo que suele pasar? La gente, el requisito que les resulta más complicado es el de la experiencia, ¿vale? Porque hemos visto, son 3.000 horas o 4.500 horas. Yo realmente he estado 3.000 horas gestionando riesgos como tal, o sea, he estado de una manera específica y es donde entra un poco la discusión, ¿no? Entonces, son varias cosas. Una, a la hora de reportar, ¿vale? A la hora de reportar la experiencia, siempre es muy importante que utilicéis, bueno, que se realiza en inglés, es muy importante que utilicéis los términos digamos, de la terminología de PMI, ¿vale? Yo siempre ahí recomiendo lo mismo, que es ser breve, hacer mención a entregables generados y utilizar la terminología del PMBOK. ¿Vale? Entonces, ahí, por ejemplo, en el ejemplo que veis ahí, pues se habla de que se creó la acción de probabilidad de impacto, se han creado los roles y responsabilidades de la gestión de riesgos, se han identificado riesgos, se han utilizado técnicas como el brainstorming o el group thinking techniques, se han creado planes de respuesta, se han asignado risk owners. Es decir, son todos términos que utiliza PMI y cuando hagáis vuestro reporte de experiencia tiene que estar basado en eso, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si yo no genero esos entregables durante 3.000 horas? Que son muchas horas, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí mi recomendación que yo siempre he dado a mis alumnos, que en principio a todos los que lo han dado han sido aceptados, o sea, no ha habido, digamos, aunque les hayan auditado, no ha habido problemas, es que una cosa es hacer gestión de riesgos explícita, es decir, trabajar en esos entregables que he comentado, ¿no? De, por ejemplo, definir el plan de gestión de riesgos, definir los risk owners, digamos, esos son tareas muy específicas y muy asociadas a los entregables del proceso. Otras series de trabajos que yo realizo dentro del proyecto que llevan una gestión de riesgos implícita, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando yo elaboro el acta de constitución del proyecto, el Project Charter, siempre hay un apartado de gestión de riesgo dentro del Project Charter. Cuando yo estoy negociando compras, al final, cuando yo negocio compras con un proveedor, al final estamos repartiendo riesgos. Un contrato no deja de ser un reparto de riesgos entre las partes. Cuando yo estoy, una vez que he contratado a un proveedor, estoy gestionando ese contrato, también estoy gestionando riesgos. Entonces, lo que siempre digo es toda esa gestión que yo hago en el proyecto y que tiene una parte de gestión de riesgos, considerar un porcentaje de ella, ¿vale? Para completar hasta las 3.000 horas o 4.500 horas que me pide PMI, ¿vale? Esa es un poco mi recomendación. Vale. Tema de educación formal, bueno, como os he comentado, ¿vale? No tiene por qué ser específica de PMI. En caso de que optáis por hacer nuestro curso online, pues no hay problema porque vais a cubrir con garantías ese requisito. O sea, que ese requisito no sería un problema, ¿no? Vale. Otro tema importante es que el examen PMI-RMP a día de hoy, y no parece que haya perspectiva a corto o medio plazo, se administra únicamente en inglés, ¿vale? El examen es en inglés y no dispone de ayuda, ¿vale? Con lo cual, ahí entra un poco un tema que siempre es importante a tener en cuenta, es decir, no hay ningún curso que te vaya a ayudar a aprender inglés, ¿vale? Es decir, tú debes tener un cierto conocimiento de inglés a un cierto nivel como para poder hacer un examen de esas características, ¿vale? Estamos hablando de un examen que va a exigir un nivel de comprensión lectora adecuado porque tiene su tiempo y hay que completarlo en un tiempo determinado, que veremos ahora. Entonces, bueno, de alguna manera limitado y tienes que ser capaz, digamos, de fluir, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es un tema que, bajo mi punto de vista, va aparte de lo que es el propio curso, ¿no? A la referencia, bueno, publico una serie de libros de referencia, como he comentado anteriormente, a día de hoy la versión 5 del PMBOK y el estándar del 2009, ¿vale? La versión 5 del PMBOK, aparte, lógicamente, del área de gestión de riesgos, debería repasar áreas como son recursos humanos, comunicaciones e interesados, ¿vale? Todo eso se vería afectado y luego hay otra serie de libros que aparecen ahí.
Vale, ¿cuál es mi punto de vista? Nosotros en el curso online que hemos desarrollado, pues, digamos, hemos condensado toda esa información de esos libros y de alguna otra información, sobre todo de técnicas más específicas y que se explican en detalle, en un solo curso, con lo cual el curso solo es autosuficiente, falta, digamos, completarlo con ninguna teoría o ninguna documentación adicional, ¿no? ¿Vale? Este trabajo ya lo hemos hecho nosotros, ¿no? Es lo que indico aquí, ¿vale? Que nuestro curso no solamente condensa todo eso, va en más detalle en algunas técnicas, como puede ser el análisis en conceptos de la ISO 31000, que también aparece dentro de la parte general de Core Knowledge and Skills, aparece la ISO 31000 dentro de del examen, ¿no? De lo que sería el examen. Aunque realmente la experiencia es que luego no hay ninguna pregunta específica sobre ello, ¿no? Se aparece como referencia, pero no. La ISO 31000 es una ISO que se publicó hace algunos años y que es específica sobre gestión de riesgos, ¿vale? Vale, hay una pregunta que no es una pregunta lógica, que es ¿por qué voy a estudiar? O sea, nuestro curso es en español, ¿vale? El curso online es en español. ¿Por qué lo voy a estudiar en español si el examen es en inglés, ¿no? Y cómo complemento mi estudio para garantizar que estoy preparado para el examen, ¿no? Vale, con respecto a la primera pregunta, nuestro planteamiento es un primer punto es tener un conocimiento exhaustivo sobre gestión de riesgos y para ello entendemos que siempre es más fácil a una persona entender los conceptos y madurarlos en su lengua nativa que no en una lengua que no es la suya, ¿vale? Y entendemos que la parte del inglés es algo complementario, ¿vale? Como he dicho anteriormente, ningún curso te va a ayudar a aprender inglés y es algo que debes complementar fuera, digamos, de lo que es el entorno del propio curso, ¿no? En este caso, bueno, pues maduro los procedimientos en español, has entendido bien los conceptos, has ido bien los procesos, ¿vale? Y los dominios. El otro punto ya simplemente es un tema semántico, es decir, hay una serie de términos que son, digamos, propios de PMI, la mayor parte, y que son, digamos, la certificación, lo que tienes que aprender es cómo se dicen esos términos en inglés, ¿no? Hay varios ejemplos, como puede ser las reservas de gestión o las reservas para contingencias, que son los términos utilizados por PMI, pues uno es el Management Reserve y otro es el Contingency Reserve, ¿vale? Es la forma de denominarlo dentro de PMI, ¿vale? Entonces, eso realmente es lo que tienes que saber, ¿no? Ya entender qué hay detrás de cada una de estas reservas y cómo se gestionan es un concepto que yo aprendo en español, ¿no? Vale. Vale, que bueno, aquí voy a intentar mostrar que bueno, nosotros hemos tenido bastantes alumnos, cuales hasta ahora hemos tenido la suerte de que aquellos que se han preparado con nosotros se han certificado, ¿vale? Y bueno, en definitiva estamos bastante satisfechos en cuanto al feedback que hemos recibido por parte de nuestros alumnos, ¿no? ¿Vale? Totalmente mayor aceptación en cuanto, bueno, eso al final siempre es lógico, en alumnos en España y estamos orgullosos de decir que 1 de cada 5 certificados en España se han certificado nosotros. ¿Vale? ¿Cómo está estructurado el curso? El curso, bueno, lógicamente trata de hacer una visión de todo lo que es los procesos y los dominios, ¿vale? Y, lógicamente, trata de alcanzar los objetivos que hemos visto antes del rol del Nation Study, ¿no? De ser capaz de identificar los riesgos, ser capaz de mitigar las amenazas y de comunicación. Todo eso es abordado por el curso, lógicamente, ¿vale? ¿Cómo realizar el curso? Nuestra metodología, lo veremos, siempre va por pasos, es decir, se van liberando pasos según se van avanzando y está elaborada una serie de capítulos que están orientados fundamentalmente a los procesos de la gestión de riesgo, ¿no? Tiene una serie de capítulos adicionales, como es el capítulo 1 de marco teórico, ¿vale? A partir de ahí, como veis ahí, cronológicamente los procesos
de la gestión de riesgos y tiene algunos apoyos adicionales sobre la parte de gestión de comunicaciones y de stakeholders, específicamente en la gestión de riesgos, no a nivel general, como aparece en el PMBOK, sino de la parte específica de la gestión de riesgos. Y finalmente tiene un último capítulo de simulaciones, ¿vale? Donde está todo nuestro simulador con preguntas muy parecidas a las del examen, ¿no? ¿Vale? De hecho, incluso yo podría decir que si estás preparado con nuestras preguntas, el problema es con las del examen, ¿no? Vale, los exámenes, el examen de la certificación de riesgos son exámenes de 170 preguntas, ¿vale? De las cuales puntúan solo 150, ¿vale? El concepto es un poco parecido al examen PMP, no todas las preguntas puntúan, son preguntas de prueba que pone PMI, y tiene una duración de 3 horas y media para esas 170 preguntas. En mi experiencia personal, es más complicado el examen de riesgos que el de PMP, no me sobró tiempo, mientras que el de PMP más tiempo. Bueno, ahí ya no sé, yo vi que eran preguntas más complejas en cuanto a que son preguntas más situacionales. Lógicamente también entiendo que la parte del idioma pues tiene su peso, es decir, al final el examen PMP lo puedes hacer en inglés y en español en pantalla, con lo cual eso va más fluido. En la parte de inglés, el examen de riesgos es solo en inglés, con lo cual igual a veces tienes que releerlo varias veces para tener claro que has entendido bien qué es lo que te están proponiendo. Vale, como he comentado, el curso tiene un plan de estudio que va avanzando según pasos, ¿vale? Ahí los pasos se van liberando según va avanzando, así funciona nuestra metodología para garantizar que no saltas de una cosa a otra, sino que tiene un sentido, ¿no? ¿Vale? Y tiene 11 pasos, que son los que se ven ahí, ¿no? ¿Vale? Marco teórico, plan cualitativo, luego hacemos un repaso con preguntas, análisis cuantitativo, planificar la respuesta a los riesgos, controlar los riesgos, gestionar las comunicaciones y los stakeholders, otro repaso más y finalmente las simulaciones, incluyendo poder simular un examen, ¿no? ¿Vale? De preguntas. Un tema de cómo se va avanzando y qué es lo que esto es todo un poco de metodología de cómo creemos que se debe ir avanzando para garantizar el éxito en la certificación, ¿no? En cada capítulo metemos casos prácticos. ¿Por qué? Porque al final a veces que son conceptos que tienen cierta dificultad y necesitas visualizarlos en un caso práctico para que sean más entendibles, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un ejemplo con cierto tono humorístico para entender todos los conceptos de planificar la respuesta a los riesgos, los diferentes tipos de planes de respuesta que hay, ¿no? Y está basado en un caso, digamos, humorístico de un partido entre el Fútbol Club Barcelona y un equipo de la tercera división española. Bueno, un ejemplo que mediante el humor y ejemplos más cercanos vas a entender mejor los conceptos, ¿no? ¿Vale? Luego, el tema de las preguntas, como he comentado, es un sentido de que las preguntas del examen suelen ser preguntas que tienen bastante texto, lo que llaman el wording, ¿no? En el wording en inglés y bueno, pues al final simulan en el sentido de que las preguntas del examen nuevamente pues eso, suelen tener cierto contenido de texto, algunos distractores y otro punto adicional que tienen nuestros simuladores que tiene una explicación detallada de cada respuesta, cuál es la correcta y cuál es la no correcta y por qué, ¿no? ¿Vale? Y luego, si te quedan dudas, pues estoy yo como tutor, que estaré encantado de contestaros. Pues hay un ejemplo de una explicación, el alumno no lo entiende, yo le doy una explicación más detallada para que entienda bien los conceptos, que al final es mi interés último, ¿no? ¿Vale? Normalmente se contesta en un plazo máximo de 48 horas cualquier duda planteada, ¿no? Vale, otro punto interesante es ver las estadísticas, tanto desde el punto de vista de los procesos como desde el punto de vista de los dominios, ¿vale? Como bien recordáis antes, los porcentajes aparecen por dominio. Es importante tener una visión de cómo voy entendiendo los procesos, ¿no? Entonces tengo esa doble visión, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que no todos los simuladores incluyen, ¿no? Vale, ¿cómo debo planificar mi preparación? ¿No? Aquí, bueno, aquí es un planteamiento que dependerá un poco de la disponibilidad de horas, ¿no? La duración del curso está planteado en unas 150 horas y en función, digamos, lógicamente aquí entra un poco la parte de background, es decir, lo que conocimiento
y luego el tiempo que tiene, ¿no? ¿Vale? En un planteamiento, digamos, genérico, la media suele estar en torno a 4 meses, ¿vale? Y el mínimo está en 2 y el máximo en 6, ¿vale? ¿Por qué el máximo en 6? Porque también entendemos que si el tema se prolonga mucho en el tiempo, se pierde foco y al final se va dejando, ¿no? ¿Vale? Una vez que hemos hecho el curso, como he comentado, se debería consultar el glosario inglés-español del PMBOK. Se recomienda también, por el tema del inglés, leer el capítulo 11 del PMBOK, ¿vale? Que es el capítulo de riesgos, leer el Practice Standard for Project Risk Management del PMI, todo eso para familiarizarte con metodología, con la terminología, perdón, en inglés, ¿vale? Vale. Un tema que yo siempre recomiendo, que es que si tú quieres examinarte, ¿vale? Siempre te es rentable el año que te examinas hacerte socio de PMI. ¿Por qué? Porque si eres miembro de PMI tienes un descuento en el examen que sí con el coste de la membresía, ¿vale? Entonces, y aparte tienes acceso gratuito a todos los estándares digitales de PMI, con lo cual siempre es rentable, ¿no? ¿Vale? Vale, ¿qué más cosas podéis hacer? Ahí veis en pantalla, que lo que comentaba, yo tengo un grupo de LinkedIn que se llama Quiero ser PMI RMP, ¿vale? Que os recomiendo que os apuntéis. ¿Por qué? Porque ahí vais a encontrar información sobre gestión de riesgos en general, sobre la certificación en VAR, vais a encontrar recursos gratuitos, por ejemplo, para el examen PMI RMP, ¿vale? Cuando yo veo que hay recursos gratuitos, por ejemplo, preguntas o, por ejemplo, también hay gente que vuelca ahí sus lecciones aprendidas, cómo la ha ido en el examen, ¿vale? Todo eso está en la página, ¿no? ¿Vale? Aquí, por ejemplo, 100 preguntas gratuitas en inglés, ¿vale? Normalmente, comentaros que este tipo de recursos que son gratuitos son preguntas que son más sencillas que las del examen, pero, vuelvo al tema del inglés, si estás con los términos en inglés, pues es bastante interesante, ¿no? Vale, ahí veis también un ejemplo de la experiencia de una persona obteniendo la certificación PMI-RMP. También podréis ver ejemplos de compañeros que han sacado la certificación y cómo se han preparado, cómo les ha ido, etc. Vale, y para asistir al webinar hay una serie, digamos, de beneficios, ¿vale? Podéis obtener un 15% del descuento de nuestro curso con ese código que veis ahí en pantalla, ¿vale? Podéis tener un acceso gratuito, esto os llegará por un correo, un acceso gratuito a la demo del curso para que veáis un poco en qué consiste el curso, tengáis, digamos, todo esto que os he contado lo veáis sobre la propia plataforma y también tendréis la posibilidad de un acceso gratuito a 10 preguntas del test para que veáis un poco cómo es nuestro simulador y también cómo son, ¿vale? Un poco de todo esto que os hemos contado sin ver la plataforma, poder verlo, ¿no? Vale, pues este es un poco al principio el contenido del webinar. Ahora viene un turno, si queréis hacer alguna pregunta concreta, yo estaré encantado de contestaros. Vale, Malik me pregunta que quiere certificarse en PMP y en PMI-RMP. ¿Cuál sería el orden adecuado y puedo aportar la misma experiencia para ambas solicitudes? Vale, bueno, el orden adecuado no existe un orden adecuado, dependerá un poco de cuál es tu desempeño profesional. Es decir, si por ejemplo tú trabajas en una organización ahora mismo en la gerencia de riesgos, pues tu camino lógico sería a lo mejor primero PMI-RMP y luego PMP. Si trabajas, por ejemplo, como Project Manager, pues igual tendría más sentido primero como PMP y luego como PMI-RMP, ¿vale? En cuanto a la experiencia, las experiencias son diferentes, es lo que estaba comentando. La experiencia del PMP es genérica, o sea, es dirigiendo proyectos. La experiencia del PMI-RMP es más específica dentro de lo que es la gestión de un proyecto, gestionando riesgos. O incluso podría ser que no gestionase un proyecto, sino que fuera, como he comentado, una persona que gestionase los riesgos dentro de un proyecto, o que fuese una lista de riesgos, o que fuese un gerente de riesgos. Es decir, yo conozco gente que ha trabajado en gerencia de riesgos y que se ha certificado PMI-RMP y no PMP porque no trabaja en dirección de proyectos, ¿vale? No sé si he contestado con eso a tu pregunta. Vale, Bernardo me pregunta si puedo ser más específico en la aplicación de la gestión de riesgos con Scrum. Vale, sí, lo que he comentado es que hay gente que considera que por aplicar Scrum, perdón,
ya está aplicando gestión de riesgos, es decir, que no tiene que hacer una gestión de riesgos explícita, ¿vale? Es decir, yo simplemente por seguir la metodología Scrum, trabajando por Sprint, con mi Product Backlog, con mis sprints, etcétera, digamos, cada sprint estaré gestionando riesgos, estaré bajando el nivel de incertidumbre, ¿vale? Lo cual es un enfoque correcto, pero hay gente que dentro de lo que son el Product Backlog, por ejemplo, decide meter riesgos específicos y gestionar, o sea, no gestionar el riesgo como tal, como un elemento más del backlog, ¿vale? De hecho, hay incluso sistematizado con esa metodología, que hay un concepto que se llama el Bar Down Chart, que es, digamos, cómo se van avanzando las tareas dentro del sprint. Pues hay algo parecido que se llama el Risk Bar Down Chart, es decir, cómo voy bajando el nivel de riesgo a lo largo de los sprints, ¿vale? O sea, que al final es un tema que no está cerrado, o sea, que cada uno debe encontrar la mejor manera de gestionarlo. Mi opinión personal es que, y así opinan también algunos expertos, es que deberías incluir la gestión de riesgos de manera explícita dentro del backlog. Vale, Fabio me pregunta que no me queda clara la relación de la gestión de riesgos con el PMBOK 5. Vale, ahí lo que he comentado es que a día de hoy la certificación PMI RMP se basa en el PMBOK versión 5, no la versión 6, que es la versión vigente para el PMP. ¿Por qué? Pues porque PMI no ha actualizado todo el contenido del examen, todo el Exam Content Outline no lo ha actualizado a la versión 6, se sigue basando en la versión 5 y en sus procesos. La diferencia entre la versión 5 y la versión 6 en cuanto a procesos es que en la versión 6 aparece un proceso que se llama implementar la respuesta a los riesgos, que está en el grupo de procesos de ejecución, y luego dentro del grupo de control había un proceso que se llamaba controlar los riesgos, se llama monitorear los riesgos. O sea, no hay una gran diferencia sustancial en cuanto a lo que es la gestión de riesgos, sino que es un tema más de ubicación de los procesos en los lugares más adecuados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo la mayor parte de los planes de respuesta los voy a ejecutar, digamos, en los procesos de ejecución. Voy a implementarlos en los procesos de ejecución. En los procesos de control, lo que voy a controlar es si ese plan de respuesta ha sido eficaz. ¿Vale? Entonces, es un tema más de ubicación. Vale, esto pregunta si se incluyen los riesgos medioambientales. Se incluyen todos los riesgos. O sea, no hay digamos, en principio cualquier riesgo que afecte a un proyecto o sea, cualquier riesgo aparece. De hecho, bueno, lo que sí que hay luego, si estén familiarizados, PMI saca unas extensiones para, por ejemplo, para el sector de la construcción, donde, por ejemplo, si hay por ejemplo, los riesgos medioambientales tienen más importancia, ¿vale? Porque tienen preponderancia en el sector de construcción, pues puede ser que se haga un foco más específico en ese tipo de riesgos. Pero en principio, cualquier riesgo que afecte a un proyecto tiene que aparecer. Vale, Héctor me pregunta, ¿la parte de riesgo que se actualizó en la versión 5 se incluye en la 6 tal cual? No entiendo muy bien la pregunta, pero no, es decir, cada vez que hace una versión del PMBOK, digamos, revisan los procesos y, digamos, puede haber cosas que se han implementado en la versión 5 que se vuelvan a cambiar a la versión 6. O sea, no hay una regla fija. O sea, el objetivo del PMBOK es recoger el estado del arte en el momento en el que se publica. Si en ese momento cosas que en la versión 5, digamos, se consideraba que el estado del arte han evolucionado, pues se cambia. No existe una cuestión de añadir sobre lo ya existente, sino que puede cambiar totalmente. ¿Vale? Lo actualizaron en la 5. No sé si te refieres a que si estudias con la versión 6 sería suficiente. Como he comentado, entre la versión 5 y la versión 6 hay diferencias fundamentalmente en cuanto a procesos. ¿Vale? La versión 6 incluye un proceso nuevo y cambia el nombre y un poco el enfoque de otro. Es decir, si estudias el examen PMI-RMP con la versión 6, puedes incurrir en alguna equivocación. En cuanto al número de procesos, en cuanto a la ubicación de los procesos, hay diferencias.
No sé si eso ha contestado la pregunta. Vale, me pregunta que si entonces hay que conseguir la versión 5 para estudiar. No necesariamente. Es decir, al final, como he comentado anteriormente, eh, la, la- el contenido del curso es autoexplicativo. Es decir, si tú haces el curso online, se explica por sí solo. No hace falta complementarlo con nada. El tema de apoyarse en el PMBOK, yo lo veía más desde el punto de vista del inglés, ¿vale? Yo siempre al final lo que recomiendo es, desde el punto de vista del inglés, leer, digamos, esos capítulos en inglés para familiarizarme con la terminología en inglés, ¿vale? No es un tema, yo no necesito realmente, igual que hay gente que se prepara para el examen PMP y no utiliza el PMBOK como libro, digamos, de estudio, ¿vale? No considero necesario eso. Sin embargo, sí considero necesario realizar lectura, que en este caso podría ser suficiente con el estándar de riesgos, con la versión del 2009, para familiarizarte con la parte, digamos, del inglés, ¿vale? Vale, Fabio me pregunta, soy PMP certificado con la versión 6 del PMBOK. La semana 3 de febrero estaré por Madrid. ¿Me recomiendas un libro sobre riesgos o mejor leer lo que está en el PMI? Gracias. No entiendo bien la pregunta. Es decir, al final, o sea, lo que está en el PMBOK, al final, vuelvo a decir lo mismo, no o sea, es una información sobre la gestión de riesgos, pero no es suficiente para prepararte para un examen, ¿vale? Igual que el PMBOK no es el libro de referencia para examinarte en el PMP, ¿vale? No creo que nadie se haya certificado PMP solo basándose leyéndose el PMBOK, sino que habrá utilizado otra serie de documentación de referencia, ¿vale? En cuanto a libros de referencia, bueno, lógicamente en nuestro curso es una referencia y luego hay un libro que también está en español que es eh, Secretos para... ¿Cómo es? Secretos para... un momento, un momentito, y os lo digo. Secretos para dominar la gestión de riesgos en proyectos, ¿vale? Hay un libro que se llama Secretos para dominar la gestión de riesgos en proyectos de Liliana Bustic, ¿vale? Se llama Secretos para dominar la gestión de riesgos en proyectos. ¿Vale? De Liliana. Pero le pasa un poco igual que el curso nuestro, es en español, ¿vale? No es en inglés, ¿vale? Pero bueno, de hecho nosotros, este es uno de los libros de referencia que hemos utilizado para elaborar nuestro curso. Vale, me ha preguntado también por aquí, tengo una pregunta Me pregunta alguien que si es recomendable el libro de Pablo Lledó sobre riesgos. No, yo no lo he leído, ¿vale? De todas formas, ahí yo sinceramente, yo creo que los libros de Pablo Lledó están más orientados a examinarse que a conocer las materias, ¿vale? Es decir, no son libros que suelen entrar mucho en profundidad, eso es mi experiencia, pero yo ahí no conozco el libro, no puedo, yo ese libro no lo conozco. Yo cuando me preparé para el examen me basé fundamentalmente en el libro de Liliana, en el libro de Rita Mulcahy, que ya no lo publican. Había un libro de Rita Mulcahy, que es la famosa Rita del PNP, que también tenía un libro de riesgos. Y luego, pues lógicamente, completé toda esa información con documentación, digamos, de Internet y demás, ¿no? Porque al final, bueno, pues, hay aspectos que no abarcan ni uno ni otro, ¿no? ¿Vale? Y eso es lo que, de alguna manera, vuelvo a insistir, es todo ese trabajo de recopilar toda esa información que yo tuve que hacer para mi examen, es lo que de alguna manera hemos plasmado en el curso, ¿vale? Ahí es donde toda esa información la hemos volcado en un curso y lo hemos estructurado y con un simulador, ¿no? ¿Vale? Eso es un poco
lo que hemos hecho, ¿no? Vale. Me pregunta también por aquí, creo que es... A ver, un momentito. Luis Roldán me pregunta, ¿podría dar un resumen de los dominios? Vale. Bueno, creo que la doy a otra vistazo a los dominios. Está por aquí. Vale. Aquí están. Vale. El examen, como he comentado, son planificación estratégica de los riesgos, ¿vale? Que es toda la parte donde está muy relacionado con el plan de gestión de riesgos, donde entra toda la parte de políticas, procesos y procedimientos, ¿vale? Un dominio 2 que es de gestión de los interesados, ¿vale? Que entra sobre todo en la parte de cuál es la tolerancia al riesgo de los interesados, cómo se todo el tema de quién es el propietario del riesgo, qué implica ser el propietario de la acción del riesgo, que es un concepto. Tú tienes una persona que es el responsable de ese riesgo, pero luego tienes una persona que es el responsable de implementar la respuesta al riesgo, que es el Risk Action Owner, ¿vale? Pues ese concepto aparece ahí. El dominio 3, que como he dicho es el core del proceso, que es toda la parte de evaluación de riesgos, donde entra la parte de identificación de riesgos, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, y la parte de planificación de respuesta a los, ¿vale? Es un poco toda la parte troncal, ¿no? El proceso. Luego el dominio 4, que es la parte de routine, que entra toda la parte de verificar cómo ha sido si las respuestas han sido eficaces o no, ¿vale? Y todo el tema de definición de métricas, de KPIs, por ejemplo, de si el proceso de gestión de riesgos está siendo eficiente, ¿vale? Por ejemplo, si yo defino planes de respuesta y luego los planes de respuesta que he utilizado no son válidos, pues el riesgo no es eficiente, porque los planes de respuesta que he definido no son los buenos, ¿no? Por ejemplo. O si no tengo un plan de respuesta preparado, pues será otra métrica de que ese proceso de riesgo no es adecuado, ¿no? ¿Vale? Y luego el dominio 5, que es el complicado, que ahí entran todo el tema de técnicas especializadas, tanto de identificación de riesgos, de análisis cualitativo, análisis cuantitativo, y por ejemplo ahí entra en un concepto que se llama el Analytical Hierarchy Process, que es una manera un poco más de priorizar riesgos, ¿vale? O en control de riesgo, por ejemplo, que utiliza conceptos como la cadena crítica, por ejemplo, el Critical Chain Management para gestionar riesgos de planificación. Pues todo eso aparece en la parte de análisis especializados, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más que os pueda ayudar? En cualquier caso, como os he comentado, os recomiendo que os inscribáis en mi grupo de LinkedIn, ¿vale? Que es Quiero ser PMIRMP, ¿vale? Y ahí yo creo que vais a encontrar bastante información de referencia. Tanto de gestión de riesgos en general, como un poco incluso de tendencias. Suelo publicar artículos sobre tendencias nuevas de gestión de riesgos, por ejemplo, gestión de riesgos con inteligencia artificial o machine learning, por ejemplo. Son digamos, nuevas tendencias que hay en cuanto a la gestión de riesgos. O gestión de riesgos con Agile, por ejemplo, también sería otra tendencia, ¿no? Ok, pues si no tenéis ninguna pregunta más, pues nada, muchas gracias por asistir al webinar y bueno, si estáis interesados en la certificación, yo creo sinceramente que es una certificación muy interesante, que aporta un valor diferencial al profesional, sobre todo en los tiempos actuales donde los proyectos tienen tantísima incertidumbre y un nivel de competitividad tan alto en el mercado laboral, pues siempre al final es un valor diferencial, ¿no? Frente a vuestros compañeros, os va, digamos, a
a caracterizar como un profesional más preparado o seréis, digamos, una persona más seleccionable en determinados proyectos de mayor riesgo, ¿no? Frente a otras personas donde la gestión de riesgo no la tienen tan desarrollada. Muy bien, pues nada, pasé buen día y cualquier cosa también podéis contactar por LinkedIn, yo estaré encantado de ayudaros. Perfecto. Muy bien, Víctor. Buen día.